Álvaro, necesito achar. Hola, muy buenos días a todos y todas las personas que nos acompañan hoy en este especial que hace la cadena SER en Canarias, al que hemos llamado Repensar La Palma. Yo quiero agradecer el esfuerzo y la presencia que han hecho hoy. Aquí tenemos al presidente del Gobierno de Canarias, al presidente del Cabildo de La Palma, a los alcaldes de los 3 municipios más afectados, aunque lo que ha pasado aquí con la erupción del volcán de Cumbre Vieja afecta a La Palma, afecta al Valle, afecta a La Palma y afecta a toda Canarias y a España. 3 consejeros del Gobierno, altos cargos que tienen que ver con la gestión de esta catástrofe natural y, por supuesto, a las comunidades y a las asociaciones de afectados por esta erupción. ¿Por qué hacemos este foro hoy aquí en la Plaza de los Llanos de Aridane? Porque con ello queremos afianzar del Gobierno de Canarias por estar hoy aquí con ustedes. Con nosotros estuvo esta mañana en una entrevista donde analizó todo lo que está realizando el Gobierno de España y de Canarias junto a las corporaciones insulares y locales, pero nosotros queríamos no llevar esto a la radio, sino tenerlo aquí con ustedes en la Plaza de España de este municipio de los Llanos de Aridane. Buenos días, saludos presidentes, alcalde de Tazacorte, del Paso, de Punta Gorda, de otros municipios, diputados del Común, también diputados y diputadas del Parlamento, el resto de autoridades presentes. Y me gustaría empezar dando las gracias a la cadena SER por este foro que vamos a hacer en esta plaza, hoy 11 de julio de 2022. Mientras estaba hablando Luis Santana, segundo de Marta Cantero y a los compañeros consejeros del Gobierno de Canarias, me recordaba en esta misma plaza, bueno, vi a Mariano que se quedó paseando con su bebé una noche, era domingo, finales del año 2021, en el que todavía estábamos esperando la certificación definitiva de que el volcán dejaba de destruir propiedades, romper ilusiones y quebrar la vida de los palmeros y palmeras. Desde diciembre del año 21, cuando se certificó el final del volcán hasta hoy, han pasado muchísimas semanas
Y aunque hay quien advierte y dice que no estamos en la emergencia, es verdad que no estamos en la emergencia de entonces, pero hay una emergencia. Cuando los niveles cambian, no es hoy el gobierno, sino el político que tiene la máxima responsabilidad. Como cuando en un incendio cambia la gravedad y cambian los niveles a 600, a 60 familias, hay que reconocer que es imposible, no va a ser que es absolutamente imposible de volver a todo lo que vamos a hacer en las pensiones públicas, en la sociedad civil, y que las familias no tengan una pérdida. Que aprender ante cualquier drama, y también la isla de La Palma de Canarias debía ser. Recientemente en el Parlamento de Canarias, y ante una activación de la Comisión de Estudio del Reto Demográfico y del Despoblamiento en Canarias, daba algunos datos que hoy me gustaría repetir. De 1996 a hoy han pasado 25 años. Canarias ha pasado en ese tiempo a tener más de 2.200.000 habitantes. Pero no todas las islas, ni siquiera dentro de cada isla, tienen de aventura en 25 años han crecido un 140, un 160%. Las islas más pobladas, Gran Canaria o Tenerife, han crecido más de un 40%. También han crecido La Gomera o El Hierro. La isla de La Palma en 25 años solo ha crecido un 2%. En una media que estamos hablando de un cerca de un 100%, un 2% en 25 años, lo que significa que hay que repensar La Palma para que sea un lugar magnífico como ya lo es, con una gran protección medioambiental, unas maravillas naturales de primer índole, pero también que tiene que ser atractiva para que queden en su isla, no que terminen formándose en otras universidades y haciendo que sus familias y sus hogares sean alejados de los lugares de la sierra, de las casas que construyeron sus padres y sus abuelos, donde aprendieron lo que luego les conformó como seres humanos, y que aporten también sus conocimientos. La Palma, y ante la tragedia que ha supuesto este volcán, en el que han desaparecido poblados enteros, hacemos un mensaje claro a la Unión Europea, esa a la que pertenecemos administrativamente, al continente europeo, que también es nuestro continente, como digo, administrativamente, y es que si Europa habla de la transformación verde, si Europa habla de la sostenibilidad medioambiental, si Europa habla de las energías limpias, si Europa habla de preservar el planeta y dar a nuestros hijos y nietos un mundo mejor, también debe Europa, con todas las administraciones a la par, reconstruir y repensar La Palma. Que los nuevos poblados en La Palma sean sostenibles medioambientalmente, conformados urbanísticamente de manera modélica, y que se entregue a la Unión Europea como un modelo del siglo XXI, pero haciéndolo con la mayor de las urgencias. Yo simplemente quiero terminar esta saludación agradeciendo a todos su presencia. Creo que sacaremos conclusiones de este foro y acabo diciendo que podremos entregar nuestro sudor, nuestra alma y nuestro esfuerzo, sabiendo que no será suficiente, que nos vamos a equivocar como ya nos hemos equivocado, que vamos a seguir porque somos seres humanos teniendo aciertos y también errores, que estos últimos sean perdonados en el sentido de que los intentamos hacer por el bien de todos, que escuchemos, que nos coloquemos en el lugar de los otros, que sepamos la angustia y el dolor que sufren las familias que han perdido su casa, que entendamos su rabia. Es una rabia humana, natural, propia, la podríamos sentir cualquiera de nosotros que vivimos en otras islas, pero que nos hemos sentido y nos sentimos palmeros, indudablemente, que tenemos una asignatura que tenemos que cumplir, lo hemos hecho en la isla de La Palma. Yo que soy responsable público por distintas razones, también por profesión, tengo que decir que La Palma tiene que estar orgullosa porque hemos tenido diferencias en todas las instituciones, pero hemos colocado por delante los puntos en común. El Cabildo, los ayuntamientos, el Gobierno de Canarias, el Gobierno de España, la Unión Europea han trabajado de la mano buscando los consensos y los acuerdos. Y a mí, 48 horas después del volcán, sé que ustedes dos no son del mismo partido político, pero separen esas diferencias, trabajen juntos por la isla de La Palma. Ese señor perdió a su padre en el hotel, fue desplazado, murió su padre en el hotel. En Fuencaliente tuvimos que arbitrar, que por la memoria de ese hombre, por el mensaje de su hijo, seamos dignos de lo que nos lanzaba. Separemos las diferencias, caminemos juntos. Queda mucho tiempo por delante para reconstruir las cosas bien, pero pongamos bien los cimientos y las bases. Si lo hacemos con cabeza, teniendo en cuenta el futuro, es posible que en los próximos años digamos que esta isla crece como crecen las demás, que nadie tiene que dejar la isla de La Palma para buscar sustento y futuro en cualquier otro lugar, porque es uno de los lugares más hermosos, sin duda, donde nacer, donde vivir y donde un día lo más tarde posible morir. De Canarias están aquí los consejeros, además del presidente de Canarias, que tienen las principales competencias en dar solución a la isla. Yo creo, me quedo con
con sus palabras en el sentido de, quisimos titular Repensar La Palma y no reconstruir La Palma, en el sentido de transformar esta tragedia en una oportunidad, para que salga reforzada y para que sea ejemplar en algunas cuestiones y algunas soluciones que se van a dar ahora, que se pueden repetir en un futuro. Yo creo que ya somos todos conscientes de que eso puede volver a pasar, y de aquí tenemos que aprender todos, no solo los compañeros. Así que muchas gracias, cuando quieran, ya seguimos nosotros con el resto del foro. Decirles que además al gobierno de Canarias hemos tenido desde primera hora de la mañana porque eres de aquí, lo vives día a día, pero también como responsable del gobierno de Canarias, y con unos ritmos de solución de los problemas que la gente percibe que no tienen que ser los adecuados, ¿no? ¿Qué reflexión haces al respecto? Sí, bueno, buenos días a todos. Bueno, también me gustaría dar la bienvenida a todos nuestros vecinos, amigos, también a las autoridades. Bueno, yo creo que como Palmera la verdad es que lo hemos vivido de primera mano, ¿no? Y creo que ha sido muy duro para todos. Creo que ha sido un año de muchas pérdidas, todavía estamos sufriendo ese duelo, ¿no? Ese duelo de la pérdida histórica que hemos tenido muchos de nosotros, ¿no? Pero es verdad también con cierta esperanza, tenemos que buscar esa esperanza en la reconstrucción y en repensar la isla. Y también buscar esa unión, como decía el presidente, en las distintas administraciones, no solo insulares, regionales, también nacionales y europeas. Creo que tenemos que hacer un trabajo conjunto y de hecho se está haciendo. Es verdad que, por ejemplo, desde mi área, que es específica de agricultura, mar y pesca, hemos trabajado en 3 etapas. Yo creo que lo estamos estableciendo de esa manera, es un trabajo tan complejo que tenemos que ponerlo por etapas, ¿no? La primera etapa que ha sido la de la emergencia, en nuestro caso la de compensar esas pérdidas de producción. Hemos más o menos calculado unas pérdidas en el valle de producción de plátanos de 26 millones de euros este año. Ya hemos abonado 14,5 millones. Durante este mes abonaremos otro medio millón de euros como segundo anticipo para la zona más afectada. También el resto de la isla, otro 1 millón de euros que también abonaremos este mes de julio. Y luego tenemos el medio plazo y el largo plazo. En el medio plazo, reconstruir lo que se puede reconstruir ahora, ¿no? Esos invernaderos que se han caído, esas infraestructuras de riego. Ahí también tenemos esas ayudas, ya tenemos 700 solicitudes que estamos trabajando para durante la última parte del año poder dar solución también a esa cuestión. También ha planteado, que no sé si se está integrado en ese estudio también o... Sí, estamos trabajando conjuntamente también con el sector, estamos teniendo jornadas participativas. La semana pasada tuvimos precisamente 2 jornadas participativas porque entendemos que es fundamental, porque evidentemente es el sector el que tiene que decidir lo que quiere hacer en el futuro. Y bueno, queremos tenerlo durante el mes de enero-febrero del año próximo, tener ya el resultado de este estudio que nos va a decir cómo vamos a poder reconstruir, si vamos a poder reconstruir, qué plazo y cuánto va a costar. Creo que eso es fundamental para poder establecer los pilares del futuro. De acuerdo, muchas intervenciones y el tiempo apremia. Quería seguir ahora los consejeros de transición económica y de obras públicas y vivienda. Hay una cuestión que quiero plantearle a los dos, que se está, porque al final el principal tapón para agilizar las cosas es que no estamos en situación de emergencia, ¿no? Los tiempos administrativos son muy lentos. Quiero recordar que el ministro Bolaño se comprometió a realizar un estudio sobre qué normativa habría que modificar para poder agilizar todas las soluciones a los problemas, y me gustaría que hablara en concreto de esos posibles cambios normativos en cada uno de sus niveles competenciales. Evidentemente estamos ante dar respuesta a una tragedia, una catástrofe de carácter natural, que es la mayor que ha sufrido no solo Canarias y España, sino incluso en el contexto europeo. Y por lo tanto, aquellas recetas que hay para poder afrontar catástrofes, sencillamente, en el caso que nos ocupa, no sirven, no valen. Eso ha hecho que tuviésemos que irnos a quien realmente tiene diseñado los sistemas para dar respuesta desde lo territorial a catástrofes de esta índole, que son las Naciones Unidas. Y en esa línea, lo que hemos estado haciendo a lo largo de estos meses es de manera conjunta con los ciudadanos, con las personas verdaderamente afectadas, porque hay que tener presente que la lava ha enterrado no solo un espacio territorial desde el punto de vista paisajístico, que no es el que teníamos, con todo lo que son desde el punto de vista social, las actividades económicas, pero sobre todo también desde el punto de vista sentimental. Viene con las administraciones, dar esa foto de lo que entendemos que debe ser ese nuevo modelo territorial del valle, donde se combinen el concepto de recuperación de los barrios sentidos. Hemos estado con los vecinos afectados, han sido más de 30 talleres,
el primer ejercicio que se le ha hecho es decirle, este barrio en el que usted vivía, ¿cuáles son los límites de ese barrio? Más allá de los límites administrativos, de que pertenezca a un municipio a otro, y hemos definido lo que entendemos por barrio sentido. Por lo tanto, habrá una tarea de reconstrucción, recuperar esos barrios sentidos con todo lo que significa el concepto de barrio sentido, y una segunda tarea paralela, complementaria, que es dotarla de mejores oportunidades. Para eso, evidentemente, ahora, en esta segunda mitad de año, es cuando podremos definir de manera exacta cuál es el conjunto del marco normativo que será necesario modificar. Seguramente habrá que modificar marcos normativos, pero precisamente es ahora, una vez que ya sabemos qué hay que hacer, el cómo, lo definiremos a lo largo de la segunda mitad. En 2 horas y media de desarrollar todos estos temas, y vamos muy apretados. Le voy a hacer la misma pregunta a Sebastián Franchi y brevemente ha sido fundamentalmente para atender la emergencia habitacional y recuperar la movilidad. Por tanto, en mi caso, la Consejería, lo que hemos hecho es utilizar los recursos por la ley, que han sido fundamentalmente recursos de emergencia. Todo lo que hemos hecho, hemos utilizado la línea de la emergencia para intentar llegar cuanto antes a los afectados, a atender sus demandas, sus dificultades que han sido del gobierno. Habíamos que atender a esas familias que se quedaron sin vivienda y por tanto era la principal obsesión del gobierno. ¿Cómo éramos capaces de atender esa necesidad en tiempo récord? La habilitación, hablar de tiempo récord vivienda significa un plan de vivienda tarda en Canarias llevarse a cabo 12 años. A los 2 meses fue la primera vivienda que compramos, la 105 primera vivienda que compramos para atender estos afectados. Y además, debido a la dificultad de tener vivienda en la zona del valle, pues hemos tenido que recurrir a ir a la compra de viviendas rurales, las de madera, las de tipo contenedor, que están en este momento instalados y que esperamos que a final de agosto, principio de diciembre, estén prácticamente acabadas y entregadas. Y pusimos en marcha una línea de alquileres, que era también la forma más directa de poder ayudar a todas esas familias. En todo este proceso hemos ayudado en la compra de vivienda, adjudicado de vivienda y alquiler en torno a 658 familias que han tenido una ayuda directa por parte del gobierno y del resto de las administraciones públicas. Hemos empezado con 12 meses, a los 2 meses, luego a los 4 y luego a los 6, y hecho desde luego con la colaboración de los ayuntamientos, que no tienen los terrenos, tanto en el Paso como el ayuntamiento de Los Llanos, para poder construir o para poder instalar esa vivienda, ¿no? En colaboración, y siempre lógicamente atendiéndolo con absoluta sensibilidad. Nosotros tenemos que construir carreteras en La Palma y soy consciente de la enorme sensibilidad que se tiene a la hora de construir una carretera en La Palma. Si además le incorporamos la situación de dificultad que existía por las consecuencias del volcán, pues aún más sensibilidad había que aportar. Por eso lo que he intentado en este tiempo es escuchar mucho, hablar lo menos posible e intentar buscar el mayor consenso posible, como hemos intentado, estamos intentando hacer, por ejemplo, con la carretera. Lo vamos a dejar aquí porque si no llegamos. Les agradezco mucho la participación. Vamos dando pasos, si les parece, a los alcaldes para que suban. Tendremos tiempo de desarrollar todo esto también a lo largo de la programación. Muchísimas gracias. ¿Cuál es el estado de la cuestión, en tu opinión, del municipio? ¿Cuáles son las principales prioridades? ¿Cuáles son los mensajes que nos envían, sobre todo a las otras instituciones que tienen ayudar a nosotros? Bueno, muy buenos días a todos y muchas gracias a la cadena SER por organizar este foro y bienvenidos a mi municipio, que es un placer tenerles aquí, como han estado a lo largo de la emergencia durante los últimos meses. Yo creo que si podemos sacar una conclusión de manera constructiva o destructiva, es que los tiempos de la administración no casan con las expectativas y con las necesidades que tienen los ciudadanos. Hoy puede venir un vecino que ha perdido su vivienda, que ha perdido su finca en la que trabajaba y además daba empleo, que tiene 2 niños o 2 adolescentes que quieren irse a estudiar, que no tenía asegurada su casa y pues, ha cobrado los 60.000 euros de su casa y pendiente de esos 30.000 euros del gobierno y 10 del Cabildo y 10 del SEDE. ¿Cómo empieza a subir? Con 110.000 euros, sin tiempo, desgraciadamente, de cuándo puede empezar a hacer lo que ha venido haciendo a lo largo de los últimos años y es lo que quiere seguir haciendo, que es dedicarse a la agricultura.
Creo que tenemos todavía grandes retos por delante, no me cabe la menor duda. He sido clara y el consejero lo ha puesto de manifiesto. Se han entregado viviendas más rápido que nunca, pero creo y sigo defendiendo que a este país le falta una legislación específica para hacer frente a este tipo de situaciones. Nosotros agradecemos enormemente esa agilidad, no solo en vivienda, también en carretera y en el Cabildo en todo momento, para que hoy, esta mañana, por ejemplo, yo pudiese pasar de la zona sur a la zona norte en apenas 12 minutos, cuanto antes tardábamos hora y media. Sin duda, quizás el error o quizás sí cabe corregido de alguna manera, es que se levantó la emergencia demasiado pronto. No sé si en el municipio de Pasaporte cómo ha sido el impacto, menor, ¿no? Es que en el resto del Paso y los Llanos, pero también importante. Que mientras haya personas que tengan problemas de habitabilidad, mientras haya personas que no puedan ir a su puesto de trabajo y desempeñar la economía que van desempeñando, también una emergencia, entiendo que sigue existiendo, porque de alguna manera existe esa alteración dentro de la sociedad. Pero sin embargo no se ha mantenido, ¿no?, jurídicamente. Yo no sé si ustedes creen que el Estado, y ya para terminar rápidamente, Noelia, el Estado debe hacer una modificación puntual con un decreto. ¿Se está trabajando en eso? ¿Les han comunicado algo? Yo creo que a lo largo de los meses que haya variado la situación de emergencia no significa que haya disminuido la intensidad de trabajo. Al contrario, yo creo que se ha intensificado y además en diferentes ámbitos. Yo sigo defendiendo la legislación específica para este tipo de situaciones. Si podemos hacer una carretera en 20 días, tenemos que hacer montar 100 viviendas en 6 meses, no hay otra posibilidad, y eso es lo que sigo defendiendo, que haya un amparo jurídico que posibilite, tanto la Consejería del Gobierno de Canarias como el Cabildo, como los propios ayuntamientos, podamos ir con esos tiempos acompasados entre la legislación, los tiempos administrativos y los tiempos de las expectativas de los ciudadanos. ¿Y hay colaboración entre las instituciones, ya para terminar? Estamos ya en el último minuto. Yo pienso que sí, hay colaboración entre las administraciones. Lo que verdaderamente también pienso que igual debemos de alguna manera ser más ágiles en la toma de decisiones y digamos que buscar las soluciones. Pero ciertamente sí existe esa consideración y creo que existe ese esfuerzo tanto por parte del Estado como del Gobierno de Canarias, el Cabildo y los ayuntamientos, es cierto compromiso. Lo que está claro es que transcurridos ya meses todavía sigue surgiendo incertidumbre en los damnificados, las personas afectadas, en el sentido de que de alguna manera pues quieren conclusiones y acciones que sean de carácter finalista, que de momento pues no las tenemos. Lo que falta, ya vamos terminando porque nos empieza la programación en unos minutos. Una iniciativa suelta, ya para terminar, si algún mensaje por parte de los dos sobre este futuro que ven para la isla, y ya le pasamos a la programación del todo. Lo manifestaba el consejero de planificación, la planificación de la isla de La Palma del Valle de Aridane es fundamental de cara a los próximos años, pero esa planificación y esa reconstrucción tiene sentido si en ella también participan los propios afectados, y que las administraciones locales, al fin y al cabo, somos quienes estamos en contacto directo con los vecinos y vamos a seguir haciendo las demandas y las exigencias y trasladando esas demandas al resto de la administración. Alcalde, ¿usted es esperanzador? ¿Ve el futuro con esperanza? Bueno, hay que verlo como esperanza, porque ciertamente si no, no estaríamos aquí. Yo pienso que sí hay esperanza y que hay un tema de replanteo que igual ante esta desgracia se puede hacer muy positivo. Pienso que podemos incluso mejorar lo presente, pero lo que está claro es que eso necesita esfuerzo administrativo, ganas administrativas y sobre todo, como yo digo, hoy lo que corre y lo que vale son los euros, suficientes para abordar. Bloque, tanto con José Antonio Balbuena como Sebastián Franquis, se habla de reconstrucción y de carreteras. Estamos en los plazos que requieren una situación extraordinaria. Creo que sí, ¿no? Lógicamente, cuando hablaba antes de mi primera intervención, era consciente que construir una carretera a La Palma siempre hay que hacerlo con mucha sensibilidad y con mucho consenso. Ahora también, para que no se interpongan los debates.
Hemos visto cómo la carretera de la costa ha tenido un debate muy profundo en la isla de La Palma, con sectores encontrados. Por lo tanto, lo que requería por parte del gobierno era escuchar mucho, no precipitarse a la hora de tomar una decisión. Y por eso cada metro cuadrado de ese trazado que hemos estado trabajando lo hemos estudiado a fondo y luego lo hemos compartido con el conjunto de la administración. Vamos a ver, ahora sí se me escucha mejor. Dos preguntas concretas en cuanto a infraestructuras y permítame si le tengo que interrumpir porque son algunas cuestiones directas. En concreto, la carretera de la costa, hay un tramo, el sur, que está consensuado, no así el primero. En la última reunión se le dijo a las personas afectadas que entre las alternativas, hasta 6 presentadas, la próxima reunión sería en el mes de septiembre. La pregunta es: ¿aceptable esperar hasta el mes de septiembre en una emergencia como esta? Bueno, si tenemos que comparar trazados de una carretera en construcción, hay que hacer el proyecto primero. No es lo mismo discutir sobre una línea de un mapa que sobre un trazado concreto, consciente de lo que significa eso en un proyecto de construcción, para compararlo con el otro trazado que inicialmente se había previsto. Y los proyectos no se hacen de la noche a la mañana. Podemos declarar una iniciativa de emergencia, pero un proyecto tarda el tiempo en hacerlo. Construir viviendas tarda el tiempo en hacerlo. Por mucha más emergencia y urgencia que pongamos, las viviendas se construyen en un año aproximadamente y los proyectos se hacen en 7 o 8 meses, proyectos de construcción. Eso es imposible que lo podamos evitar, por mucho, insisto, que pongamos el procedimiento de emergencia. Lo que hemos dicho es: vamos a hacer un proyecto de construcción del trazado que nos han planteado la plataforma de afectados, y cuando tengamos ese trazado terminado, a trazado de construcción, pues lo vamos a realizar con el resto. Estamos ahora a mitad de julio, ese trazado no se va a hacer, ese proyecto de construcción no se va a hacer en menos de 2 meses, por eso hemos planteado que sea en septiembre. Una más para se dijo desde el principio se van a recuperar las 3 vías que existían. En las últimas semanas ha habido 2 opiniones distintas en cuanto a la recuperación de la carretera LP2. Desde el Ayuntamiento del Paso se asegura que el jefe de obras del Cabildo entiende que es viable empezar esa obra, igual que la de la colada. Creo que usted tiene unas declaraciones en las que dijo que eso es imposible. Claro. ¿Es imposible o no es imposible? ¿Por qué esa diferencia de opinión? Yo hablo con los mismos científicos que hablan los responsables técnicos. Conocen la misma información que yo. Por tanto, me parece que trasladar un debate público para crear dudas y incertidumbre entre los ciudadanos no me parece en este momento lo más razonable. Ya me hubiera gustado a mí actuar en la LP2. Lo hubiéramos hecho al día siguiente, pero es imposible. Más por sentido común, es la carretera más próxima que está a la boca del volcán. Y todos los informes que tenemos por escrito de los científicos nos dicen que no podemos actuar en esa obra, en esa carretera, hasta dentro de 2 años y medio aproximadamente. Todos los informes que tengo, los tengo yo, como los tienen los diferentes alcaldes, y lo conoce el Cabildo. Introducir un debate que no es razonable, que sabemos que los informes van en contra, es trasladar confusión a los ciudadanos, que creo que no es lo que debemos hacer los responsables de las administraciones públicas. Ahora se anunció entraría en funcionamiento el 1 de junio, a principios de junio, llegó a La Palma el día 6. No se va a cumplir con los 12.000 metros cúbicos diarios comprometidos. De declaraciones del consejero titular de Aguas, Carlos Cabrera, de la semana pasada, dice que es económicamente inviable. Cuando se estableció el dinero no sería un problema. ¿Por qué el retraso y por qué no se va a cumplir? Se dan por hecho una serie de afirmaciones que no comparto. A ver, cuando se instalaron las desaladoras se dijo, y así se puede ver, todas y cada una de las declaraciones que se han vertido por parte de la Junta de Canarias, era una situación de emergencia para mantener viva la cosecha, no para garantizar una producción. Por lo tanto, y además una infraestructura que debemos recordar, estamos hablando de producir agua con capacidad para poder dar agua a una población de 80.000 habitantes. Para que hagamos una imagen de lo que es la capacidad de producción de ese volumen de agua por parte de la desaladora. Se hizo sin proyecto y se hizo de manera muy acelerada. Por lo tanto, la fiabilidad de esa infraestructura es muy débil. No es dar agua a 80.000 personas con una infraestructura, requiere un plazo que casi en torno a los 2 años. Nosotros, de forma conjunta, con el Cabildo y con los ayuntamientos, pusimos en marcha la desaladora en poco menos de 1 mes y medio. 2 años, 1 mes y medio. La tercera desaladora lo que hace es garantizar de alguna forma lo que veníamos dando hasta ahora, es decir, esa capacidad de producción de entre 8 y 10.000 metros cúbicos, pero poder garantizar la capacidad de producción
para poder generar y poder asegurar una producción. Para eso no estaban pensando en desaladores. De lo que serán, entiendo, los barrios definitivos de la reconstrucción. ¿Hay plazos? Porque la gente, yo creo que lo que necesita es conocer plazos. ¿Cuándo se empezaría a construir y en qué plazo estarían ya habitables? Estamos hablando del suelo más joven que tiene el territorio español. La obra sin salida. Estamos hablando que necesitamos de alguna forma para empezar a construir, conocer los datos científicos y técnicos sobre el territorio, para dar un análisis. Nos estamos comparando qué ha pasado en experiencias similares, la más similar la tenemos en Cabo Verde, en la Isla del Fogo, y sabemos que construir sobre espesores de lava de más de 5 metros de espesor va a generar a corto y medio plazo problemas de estabilidad estructural. Aquí estamos hablando de que tenemos espesores de lava de más de 40 metros, por lo tanto, habrá reconstrucción sobre la lava, aquello allí donde tengamos espesores de menos de 5 metros, habrá ocupación de espacios aledaños a la colada y habrá márgenes en torno a los campos para esa nueva ocupación. La segunda mitad del año, que es el caso que nos comprometimos, es para desarrollar todo ese marco normativo que permita, a partir de una vez que lo tengamos desarrollado, de empezar a actuar. No solo construir, hay que volver a rehacer infraestructura. Insisto, los propios estudios nos dicen que en aquella zona donde el espesor de lava sea superior a 10 metros, se tardará más de 10 años en que se enfríe. Algunos pueden pensar, pero podemos construir encima aunque abajo esté caliente, es bien cierto, pero tenemos un problema. El basalto, a medida que se va enfriando, se va retrayendo y por lo tanto lo que generaríamos sería problemas no solo de asientos diferenciales, como tenemos en hoteles de Isla del Fogo, sino incluso para las propias carreteras tendríamos problemas importantes de estabilidad, tanto para laderas como por la base. Por lo tanto, no es reconstruir después de que haya pasado un huracán, un torbellino, un vendaval. Estamos hablando de reconstruir un suelo que está recién creado y por lo tanto tenemos un inconveniente muy importante, que es el mapa de enfriamiento, que insisto, en aquellas zonas con más de 10 metros de espesor, los datos que tenemos que tardará más de 10 años para poderse enfriar lo suficiente, para poder construir o generar infraestructura sin riesgo a que tengamos problemas de estabilidad lateral. ¿Cómo es que a día de hoy, después de lo vivido en La Palma, no se ha redactado un decreto de ley en el que se blinde a los canarios y sus propiedades y añade de futuras catástrofes? Les pregunto a ambos, esta reconstrucción de La Palma ante la emergencia a día de hoy, ¿estamos pensando en la próxima ilusión para no cometer los errores y la improvisación en la que nos hemos visto obligados a día de hoy? Yo creo que debe ser una obligación del conjunto de la sociedad palmera, no del gobierno que está ahora o un ayuntamiento o un cabildo. Creo que debe ser el conjunto de la sociedad palmera. Cuando hemos dicho qué significa el proyecto de reconstrucción o repensar La Palma, es precisamente eso. Afrontando los problemas de emergencia que hay que afrontar, desde el punto de vista de infraestructura, habitacional, el distribuir cómo va a ser el futuro diseño de la zona del valle. Creo que la sociedad palmera tiene que utilizar esta crisis volcánica para tener una enorme oportunidad. La sociedad palmera incluye la clase política que toma las decisiones. Claro, pregunto, ¿esas decisiones se están mirando, se tiene en cuenta una posible erupción volcánica que tendrá, nos dice la ciencia, que tendrá lugar antes o después? Yo creo que esta experiencia nos va a servir para aprender de cara al futuro a la hora de planificar los futuros desarrollos de la propia isla, donde se tienen que producir precisamente para evitar eso, no solamente el lugar, sino el tipo de vivienda que se tiene que construir. También yo creo que todo a partir de ahora va a cambiar muchísimo, incluso la mentalidad del propio palmero, ¿no? Creo que son las claves que está trabajando precisamente el área de José Antonio, precisamente mirando eso, ¿no? Y con la experiencia que hemos vivido, pues lógicamente hay que planificar el futuro mirando a que esa posibilidad, conociendo la historia de la isla de La Palma, se vuelva a repetir en el futuro. José Antonio Balbuena, ¿piensa usted en el trabajo de reconstrucción de La Palma en la próxima erupción volcánica? Por supuesto, vamos a ver. Nosotros, como dije antes, estamos aplicando metodología, la única metodología que existe para la reconstrucción de grandes catástrofes de tipo vulcanológico. Y es la primera vez en el contexto global que la estamos haciendo cumpliendo estrictamente cuáles son las pautas que se recomiendan por parte tanto de Naciones Unidas como de la propia Unión Europea. Y digo la primera vez porque en otros ejemplos que así se ha desarrollado, hablo por ejemplo de la Isla de Fogo o algunas erupciones en Trinidad y Tobago, hubo
un aspecto que falló y fue hacer copartícipe a las personas directamente afectadas. En Canarias tuvimos hace ya casi, pues creo que fueron 12 años, 15 años, un primer susto en el Teide con enjambre de movimiento sísmico en Isla Tenerife, que sirvió para que las administraciones públicas canarias y la del Estado pusiesen en marcha mecanismos específicos de aglutinar a científicos para estudiar la vulcanología en Canarias. Canarias nació el volcán y en el gobierno de España el IGN puso una división específica para los estudios vulcanológicos. Y ya nos dicen, habrá... Claro, y añado la respuesta a Sebastián Franqui. Tuvimos en cuanto a la parte territorial, desde el municipio del Paso aproximadamente hasta el faro de Fuencaliente, toda la zona sur es un volcán activo que abarca ambas comarcas. No, pero tenemos territorios activos tanto en Tenerife, en el Hierro, como en La Palma. Esto lo digo porque el segundo gran susto lo tuvimos hace la cosa de pocos años en la isla del Hierro, donde se puso en práctica todo dispositivo de emergencia, y en la isla de La Palma continuamente después de una emergencia se hacen los análisis para saber cómo hay que actuar y cómo hay que mejorar la actuación después de la emergencia. Y estoy convencido que eso sucederá en la próxima emergencia volcánica, pero sobre todo la lección, la parte más complicada, que es la reconstrucción territorial. Yo estoy convencido que La Palma será la primera vez, en contexto global, que se hará un ejercicio de reconstrucción como marcan los manuales, y sobre todo partiendo con los vecinos. Y sobre todo con algo que aparece en la pregunta y que no está en duda. Es decir, la propiedad del terreno sigue estando consolidada, es decir, no ha habido ningún tipo de pérdida de propiedad. Lo que tenemos que hacer es que esa propiedad se pueda materializar nuevamente o en el mismo punto o en otro punto distinto para poder recuperar lo más importante, que es toda la vida que está asociada a esa propiedad. Los consejeros. Una específica para por erupción, pues para canalizar. Evidentemente, yo creo que la respuesta que hemos dado todas las administraciones, no solo el Gobierno de Canarias, sino de forma conjunta, todas las administraciones. Pero no quedará para esta, quedará para futuras en otras islas del archipiélago. Y mi compañero Javier Rodríguez, si que tiene preguntas de Lo primero que quiero hacerte disculpas porque son muchísimas preguntas y darle las gracias porque has sido muy generoso formulándolas. Creo que podamos formularlas todas dependerá de la generosidad de los responsables públicos que hay ahí y que contesten lo más brevemente posible, así que aprovecho para hacer otro llamamiento a esta generosidad. Dice por aquí, es una idea, esta idea de la visión nueva de La Palma, sostenible urbanísticamente y también al mismo tiempo económicamente competitiva, ¿cómo se va a hacer? Dice esta vecina, porque lo cierto es que se está intentando volver en parte a lo que existía. Y pone algunos ejemplos: tubos de agua por encima de la colada, pensando solo en los plátanos, no en la sostenibilidad ni en la preservación de las coladas. Hay otra pregunta en sentido contrario que pregunta si ya Costas ha autorizado que un tubo pase por encima de la Palmana. También preguntan por aquí sobre reconstrucción de viviendas aisladas en cualquier terreno sin ordenación previa y sin infraestructura, y carreteras como la de Mazo Fuencaliente que siguen obras tras 20 años de trabajo. El coste de las casas contenedor, el coste exacto. También si hay alguna propuesta de actuación frente a la especulación en los precios de vivienda y alquiler en esta isla. Y una más, sigue siendo una prioridad la carretera de la costa. ¿No sería más rápido y rentable mejorar la pista de la laguna Las Norias, que ya conecta incluso a la colada? Pues que prioridad con el trasfondo de la pregunta. Muchas dudas. Si Javier nos pide un ejercicio... No soy yo, son ellos. Sí, que estamos bien, pero no es el ejercicio de brevedad, pero que son preguntas que tienen profundidad en el sentido y por lo tanto exigen una profundidad de la respuesta. No tenemos tiempo para proferir respuestas concretas porque... Respecto a los modelos de reconstrucción, nosotros hablamos de varios sentidos. Nosotros, entre apostar por concentrar toda la población de Todoque en un bloque de edificios o intentar buscar un espacio para recuperar la esencia de Todoque, me voy con la segunda opción, aunque algunos no estén a favor. Sebastián Franqui, la pregunta nos tiene directamente. Sí, el coste de las viviendas modulares. El coste de las viviendas modulares, en Loyano, 5.300.000 euros. 85 viviendas. ¿Cuál es otra pregunta más concreta? La pregunta es si usted ha hecho algo en materia de vivienda, dado que hay consejero de vivienda, frente a la especulación de los precios de la vivienda y el alquiler. No, yo lo que he hecho es denunciar, porque no tengo instrumentos legales para poder combatir el incremento de los precios injustos que se han producido precisamente en la isla de La Palma. Hay una ley en el Parlamento Nacional que se estaba en este momento de discusión y que da a las comunidades autónomas la capacidad de poder actuar en zonas concretas si se produce un incremento del alquiler no justificado. Y en La Palma lo hemos tenido, producto precisamente de la crisis del volcán. A las pocas semanas se produce un incremento importante del precio del alquiler. No le quepa a usted ninguna duda que si hubiéramos tenido esa capacidad de actuar en el mercado,
lo hubiéramos hecho limitando ese precio del alquiler porque consideramos que no era razonable ni justo que alguien se estuviera aprovechando de una crisis natural como la que está viviendo el conjunto de La Palma. ¿Para que una carretera de la costa no es más rápido y rentable mejorar la pista, la laguna de Las Norias? Que hablamos de cosas distintas. Lo que se ha hecho en la carretera de Las Norias es precisamente abrir un camino sobre la lava. Exclusivamente eso. Cuando hablamos de una carretera, estamos hablando de una carretera con las medidas que establece la legislación y lógicamente con las medidas de seguridad que tiene que tener una vía de esa naturaleza para que puedan pasar por ahí en torno a 18.000 vehículos, que es lo que tiene que pasar. Y lo que se ha hecho ahora en este momento es, pues eso, un camino de tierra para salvar una situación y recuperar parte de la movilidad. Será definitiva. ¿Perdón? Definitiva, dijo el Cabildo que sería. La obra sobre las coladas. ¿Cuál? ¿La del Cabildo? La que llega entre el barrio de la laguna y Las Norias sin asfaltar. Sí, esa es una obra del Cabildo. El consejero lo tenemos por aquí. ¿Será el trazado definitivo? Posiblemente será el trazado definitivo. Pero en cualquier caso, la obra, es que no podemos comparar ninguna actuación de emergencia que está haciendo el Cabildo con una obra de construir una carretera, con una emisión de la que estamos hablando y cumpliendo todas las medidas de seguridad vial que tenemos que llevar a cabo. La pregunta es por qué no se amplía la que ya está hecha, que ya se renueva. Eso es lo que plantean. No, porque no es posible. Porque no es posible. Pregunta también, ¿se va a dar más transparencia a los diferentes proyectos de infraestructuras e inversiones públicas que engloba todo lo que estamos hablando? Porque es una de las cuestiones que plantean las personas. O no hay transparencia o no perciben que haya suficiente transparencia. Bueno, primero, ¿vamos a dar transparencia a la obra de la costa? Sí, la vamos a sacar a exposición pública. ¿Por qué ahora? Porque ahora es cuando hemos consensuado el trazado. El trazado de la carretera de la costa tiene inicialmente 6 kilómetros 200 metros y hemos consensuado con los sectores agrícolas y con las plataformas afectados 4 kilómetros 800 metros. Prácticamente el tramo sur. Prácticamente el 85% del trazado está consensuado. Y una vez que está consensuado, lo que vamos a hacer es sacarlo a exposición pública precisamente para que las familias afectadas de esos terrenos puedan tener derecho a reclamar o lógicamente a plantearlo ante las administraciones públicas y tener la capacidad de defender sus derechos. Por eso hacemos en exposición pública. El siguiente tramo, cuando lo tengamos consensuado con las plataformas y con el conjunto de administraciones, haremos lo mismo, lo sacaremos otra vez a exposición pública. No hemos sacado antes un proyecto a exposición pública porque el proyecto lo hemos pactado ahora. No es posible que se nos pida consenso y acuerdo y al mismo tiempo que se nos diga saca usted a exposición pública. Lo que hemos hecho inicialmente es trabajar sobre un trazado, sobre un dibujo en un plano, nada más. Ahora estamos trabajando sobre un proyecto. Sí quiero añadir, hablaba usted de la posibilidad o no de poder actuar sobre las coladas de cara al futuro de las viviendas. El Colegio de Arquitectos de La Palma presentaba un proyecto al Cabildo para habilitar 900 viviendas lo más cerca de las coladas, en el barrio de Las Manchas y en el barrio de La Laguna. ¿Conocen ustedes el proyecto? Sí, hemos sentado los equipos que están trabajando, se han sentado con el Colegio de Arquitectos para conocer los detalles del proyecto, pero insisto, lo más importante es tener el aval de los afectados. Yo creo que la visión general del urbanismo es urbanizar desde arriba hacia abajo. Aquí tenemos que empezar por lo que está enterrado hacia arriba. Por lo tanto, para nosotros esa opinión es una opinión que tenemos sobre la mesa, pero insisto, la solución definitiva es la que definen los afectados. En estos momentos, ocupando la vivienda que el gobierno la ha seguido, ¿no? Es la previsión que tenemos inicialmente por lo que ha previsto planificación territorial. Pero lógicamente habrá que ver, ese es nuestro objetivo, ¿no? Que sean 3 años, 4 años, pero lo que está previsto por parte del gobierno, el punto de vista presupuestario, es que estén ahí en esa vivienda durante un periodo de 3 años. No sé la información que se le traslada a las personas afectadas, entendiendo 2 años, 3 años, que puede variar, y Ángel Víctor Torres hacía referencia a la parte emocional en cuanto sobre todo los plazos, el tener cierta certidumbre del tiempo que puede transcurrir hasta tener familia, se le hace firmar un contrato y en ese contrato se le dice el tiempo que va a estar precisamente viviendo en estas filas, por tanto la colaboración económica que va a tener el gobierno de Canarias. Las familias afectadas han tenido la información directamente, absolutamente directamente. El trabajo de los asistentes sociales que han estado prácticamente a los 15 días de crucicio en la acción del volcán, han estado trabajando especialmente con las familias, dando la información puntual a las familias, porque éramos conscientes del enorme esfuerzo que había que hacer de sensibilidad y de comunicación a las familias, precisamente para que no se vieran envueltas en, a veces, debates que no vienen al caso, a veces polémicas que tampoco vienen a solucionar los problemas, para evitar todo ese tipo de cuestiones, ¿no? La gente sabe exactamente cuando ha ido ante una vivienda el plazo que tiene, las ayudas que va a tener
y lógicamente se ha dicho que en principio será un plazo de 3 años. Entiendo, ¿qué grado de protección van a tener las coladas? Hay un estudio geotérmico, ya han hablado con la parte científica, es una cuestión que ha dicho antes que siguen siendo propiedad legítima de las personas que eran titulares antes de la erosión. ¿Cuándo se le va a dar una información sobre la protección de las coladas a las personas? Cuando tengamos resueltas todas las necesidades de la población. A día de hoy, lo único que sabemos que sí estará protegido es el cono. Está más en zona próxima con la forestal, pero el resto, una vez que tengamos resueltas todas las necesidades para poder recuperar la experiencia vital de las personas que han quedado sepultadas por la lava, hablaremos de protección. Hasta entonces no hablaremos de protección. Primero, responder a los afectados, después responderemos a la comunidad científica. Estamos trabajando por la idea de hacer la emergencia lo antes posible, ¿no? Lo llamamos antes. Y esa que es la preocupación que ha tenido siempre el gobierno, de estar inmediatamente, de tomar las medidas de forma urgente para atender la enorme necesidad que existía en la isla. Somos conscientes que a veces pues, todo el empeño que podamos poner a la hora de entregar las medidas cuanto antes tienen determinados retrasos, pero creo que comparado con otras experiencias se ha actuado con mucha rapidez. Y le tengo que pedir que sea más conciso todavía que usted, Sebastián. Que la administración, estoy convencido que seguiremos trabajando juntos. Antes de una erupción hay señales preeruptivas, ahora tenemos señales preelectorales, pero estoy convencido que las señales preelectorales no acabarán con los miembros de las administraciones. Muchísimas gracias a los dos. No se va a quedar a la 1 de la tarde. Continuaremos los próximos días haciéndonos eco de esas dudas que ustedes nos están haciendo llegar hoy durante este espacio. Segundo bloque de Agricultura y Agua. Alicia Ballester, consejera de Agricultura del Gobierno de Canarias. Domingo Martín, presidente de Astrocan. Miguel Martín, también presidente de la Asociación Palmera de Agricultores y Ganaderos. Hablaba al principio en la primera parte introductoria de ese plan de viabilidad de recuperación de la platanera. 8 meses para esa redacción del estudio. ¿Es un plazo extraordinario, 8 meses para la redacción del estudio? Bueno, es un plazo razonable para la dificultad que tiene este estudio. Hay que pensar que no solo es un estudio el que hay que ver la calidad técnica, también la jurídica, también la medioambiental, es decir, tenemos que trabajar con la orografía que tenemos resultante ahora, de la posible reconstrucción, teniendo también en cuenta todos los mapas de riesgo. Ya lo hablaba el consejero Balbuena antes de la situación de la lava como un territorio muy joven que también pues, se retrae, colapsa y hay zonas de riesgo en las que va a ser difícil trabajar, ¿no? Pero también tenemos la parte jurídica de cómo reparcelar y también la parte medioambiental si queremos, si en el plan está reconstruir y hacer como hacían nuestros abuelos, sorribar, ¿no? Es complicada la parte del aporte de tierra nueva, ¿no? Le voy a preguntar también por sorribar, pero en concreto ese plazo de 8 meses, Miguel Martín, Domingo Martín, como parte, representantes del sector, 8 meses es un plazo adecuado. Bueno, seguramente como agricultores nos parece mucho, pero yo creo que entiendo la realidad, es un fenómeno nuevo, por lo tanto yo creo que el estudio es tan complicado y los que estamos participando en los talleres de trabajo vemos la dificultad que existe, porque existen muchas dificultades, por lo tanto yo creo que 15 días más, 15 días menos no es lo importante es que tengamos un plan al final consensuado con toda la fórmula y que al final no perdamos ni 1 metro de superficie ni 1 kilo de producción agrícola ganadera, porque yo creo que en ese plan tiene que estar también incorporado lo que son los cultivos de aguacate y viñedo y también las granjas. El Domingo Martín, Bueno, es indudable que no es lo mismo verse como afectado que en la otra parte. El tiempo puede parecer largo y en parte Asprocan ha querido dinamizar el proyecto, tanto a la administración como a los afectados, poniendo sobre la mesa lo que pudiera ser una hipotética reconstrucción de la zona. Se declara que presentaron la semana pasada. Sí, sí. ¿Está contemplado esa propuesta dentro del plan de viabilidad? Bueno, es un elemento de trabajo, lo que queremos poner sobre la mesa, porque al final el sector platanero, por lo que se caracteriza, es porque ayuda a la administración, le suele dar los temas ya bastante masticados. Es un sector muy complejo, pero también tiene como elemento positivo que cuando le llegan los temas debatidos por el órgano de la administración ya están bastante aprobados y masticados por todos. Entonces, en este caso, lo que pretendemos es que el Valle de Aridane vuelva a recuperar la superficie de plátanos que tenía y perdidos por el volcán, que los propietarios vuelvan a tener una superficie equivalente a la que tenían y que el volcán arrasó con ellos.
por lo tanto, para eso habrá que recuperar las zonas donde esa tierra se saque, pero lo importante es que La Palma vuelva a recuperar, el Valle de Ariane vuelva a recuperar la superficie perdida, y en este tipo de proyectos se contempla todo eso, y al mismo tiempo a los propietarios. Y ahora permítame que le traslade a la consejera, porque dentro de ese proyecto me gustaría saber qué grado de viabilidad tiene, y ha hablado de Sorribar, quién asume la financiación de los costes de Sorribar, de dónde se va a sacar la tierra, lo tenemos claro ya. Claro, eso es todo lo que tenemos que estudiar, ya lo decía el Castro. Lo tenemos que estudiar, eso lo hemos estudiado. Efectivamente va dentro de este proyecto. Durante estos meses se estudiará de dónde se puede sacar esa tierra, cuánta nos hace falta, qué proyectos de extracción hay que hacer, qué medidas correctoras hay que aplicar después para poder dejar esa zona como estaban previamente y no tener problemas como hemos tenido en la zona del Paso, que vemos aquellos agujeros que tenemos en la zona del Riachuelo, que yo creo que está aquí el alcalde del Paso. No podemos volver a hacer algo así, la normativa ambiental es mucho más compleja y protege el medio ambiente, por tanto, por eso hablaba al principio de la dificultad. No tenemos que pensar. El agua, luego alguna más corta, porque la del agua, se puede imaginar, es la mayoritaria, la preocupación de la mayoría de la gente que ha preguntado por esto. Preguntas, vamos a repensar también la gestión del agua. Alguien nos dice por aquí que en agosto las necesidades de agua se van a multiplicar por 2. Las plantas necesitarán el doble de agua, porque es ahora cuando se replanta para garantizar la producción del futuro, del año que viene. Les preguntan si la noticia que ustedes tienen es si ese agua está garantizada. Y le piden también un posicionamiento claro. Dice, ¿se va a hacer el cierre del anillo hídrico por el sur, o se debe hacer en este caso, porque ustedes no tienen que hacer ese anillo, pero les afecta, como obra de emergencia dada la extrema necesidad, como sí se ha hecho con las desaladoras? Bueno, yo diría que hay que aprovechar momentos de crisis como estos para zanjar de una vez el problema del agua en La Palma y sobre todo aquí en el Valle. Hay que terminar ese anillo de una vez. La parte norte puede tener a veces excedentes que hay que aprovechar, pero hay que racionalizarlo. No puede entrar en competencia la parte este de la isla con la del oeste con el agua. Hay que aprovechar bien el agua del norte. Para eso hay que concluir algún que otro embalse que falta en la zona, como puede ser el de Las Peñas, que está tardando, porque se tira agua en invierno. Terminar ese anillo y acabar de una vez también con una historia medieval que ocurre en el Valle y que se repite, ¿no? El agua se utiliza como arma política. Para los agricultores se sigue utilizando como arma política de captación, y en esto el Consejo Insular tiene que tomar ya medidas de una vez. No puede estar vendiendo y suministrando agua pública al Valle que luego se revende por revendedores y que se utiliza como arma pública. Todo esto hay que solucionarlo de una vez, aprovechar este momento y también al fin y aprender y dejar alguna que otra desaladora por aquello del cambio climático que nos puede obligar a un verano a echar mano de ello. Sí, es que añado una cosa que me olvidé, que lo tenía también aquí, es la reposición del tubo Olla-Rem, que parece que se va a poner sobre la palabra, pero todavía no hay autorización de costa. Está previsto que finalice a final de año. Es una obra compleja y al final pues, bueno, volvemos a volver con el calor, con lo cual pues, tiene dificultad de desinstalación. Mientras tanto tendremos que tener el agua, claramente lo que es el agua de desalación. Y sí que tenemos que garantizar, las administraciones de este momento tienen que garantizar qué cantidad de metros cúbicos de agua tenemos para saber si tenemos que plantar todas las superficies plantadas, que nos ponemos o tenemos que plantear la necesidad de que haya alguna superficie que se quede sin plantar, por porcentaje de la finca o no, pero no tenemos que tomar la decisión cuanto antes, porque lógicamente sí sabemos con qué agua cortamos a partir de ahora hasta diciembre. Cuando dicen tenemos que tomar la decisión cuanto antes, ¿se sienten ustedes tranquilos, con garantías de que...? Yo no he transmitido a la administración, espero que se estén haciendo los estudios por parte del Consejo Insular de Agua de la cantidad de agua necesaria, que nos lo hayan dado las propias comunidades, porque había otro escollo en darse esa cantidad de agua, y que el Consejo de Política Territorial ha dicho exactamente qué cantidad se dispone, junto con la que aporta el Consejo Insular de Agua, pues sepamos para cuánta superficie nos da para regar. Esa superficie que tenemos que poner en cultivo, está claro que ya la conocemos y sabemos el gasto de agua que va a tener. Que tendremos que regar tal vez de noche para regar con menos cantidad y más veces, porque es planta joven y no es lo mismo que cuando la planta está establecida. Bueno, pues tal vez tenemos que hacer una excepción. Yo espero y yo creo que los agricultores están dispuestos a hacer esa excepción, que el año que viene podemos tener todo lo que es la zona no afectada por la lava, que sería lo ideal. Si tendremos menos kilos de pérdida
y ese proceso de recuperación a posteriori lo podemos ver con otras condiciones porque hay muchos más agricultores. Hay una cuestión que creo que es importante y seguramente la consejera, que tendrá también su tiempo, así que se pone en manos del sector dentro de este proyecto. Me interesa mucho y creo que a todos la opinión tanto de Domingo Martín como de Miguel Martín. Dentro de ese estudio, hasta finales de año, estaríamos en 2023, serán aproximadamente 2 años para obtener la primera producción de platanera, estaríamos en 2025. El cambio de cultivo convencional a ecológico aproximadamente 3 años, son 2028, nos estarían 2 años para ese año 2030 de la agenda verde de Europa para el tema de los cultivos en ecológico. Es el momento de empezar en convencional como lo teníamos, usted citaba también los propios invernaderos, o tenemos que repensar ese cultivo de la platanera de una manera diferente. Bueno, pues posiblemente en ese estudio tendremos que definir qué es lo que de alguna manera los agricultores queremos y ese objetivo final. Es lo que creo que tenemos que ir a un cultivo con trazabilidad alta, que tiene que ser ecológico o no. Yo creo que depende muy mucho del mercado, porque no podemos producir todo en ecológico porque seguro que tenemos un colapso en el mercado porque no existe esa demanda. Por lo tanto, yo creo que lo de ecológico tiene que ir caminando en función de una demanda, una serie de condiciones de que los comedores funcionen y que los niños se vayan acostumbrando a comer ecológico y una transformación que existe de aquí al año 2030, pero que nosotros como agricultores estamos dispuestos a asumirlo. Nosotros hemos asumido unos retos mayores, porque si ahora planteamos hace 20 años que teníamos una agricultura sin prácticamente productos fitosanitarios, pues nos hubiésemos dicho que no era posible. Pues hoy lo hacemos, y lo hacemos con otro coste diferenciado, pero al final creemos que tenemos que caminar. Lo que tenemos que caminar es a recuperar esa zona de una manera o de la otra, pero que La Palma, como decía antes, y creo que coincidimos todos en que no podamos perder ni 1 metro de superficie agraria. Domingo Martín. Las apreciaciones de Miguel son bastante correctas, en el sentido de que hoy los productos fitosanitarios cada vez son más restrictivos, en el sentido de que quedan muy pocos y que el cultivo ecológico quien lo tiene que imponer es el mercado. No tiene que venir por decreto desde abajo, sino que lo pidan los clientes. Hoy el sector platanero produce, digamos, más productos ecológicos del que el mercado está demandando, con lo cual entra dentro de lo posible que colapse en cualquier momento el cultivo ecológico. Quiero decir que quien lo tiene que pedir es realmente el mercado y que tiene que venir de allí. No puede imponerse ahora para esta reconstrucción. Consejera. Bueno, nosotros esta semana estuvimos en la Comisión Europea en Bruselas, precisamente presentándole a la Comisión este proyecto de reconstrucción, este estudio de viabilidad, para hacerles ver que estamos trabajando desde el Gobierno de Canarias en buscar una solución a largo plazo. Eso nos lo pide la Comisión Europea para poder garantizar las ayudas de POSEI para todos estos agricultores que han perdido las fincas de lava. Tenemos garantizadas las ayudas del POSEI 2022 y 2023, es decir, hasta junio del 2024 sería el último pago. Tenemos que seguir trabajando para demostrarle a la Unión Europea que vamos a seguir para poder mantener esas ayudas mientras podamos reconstruir, porque ese es un poco el objetivo, que se mantengan las ayudas mientras podamos reconstruir. Y cuando le hablamos del proceso de reconstrucción, la Unión Europea dice, lo primero también, una de las cosas importantes es la sostenibilidad. Y es una de las prioridades que tiene la Unión Europea, la política agraria común. Por tanto, será positivo para el proyecto que se oriente hacia esa sostenibilidad, también a la hora de poder buscar los fondos necesarios para poder reconstruir. Es decir, que creo que tendremos que hacer un proyecto que sea un proyecto modelo y que facilite precisamente, que sea un proyecto ejemplar, que facilite la financiación externa, ¿no? Porque evidentemente es un proyecto de tal calado que es imposible que un gobierno autonómico, un gobierno insular y los propietarios seamos capaces de afrontar cuando hablamos de 100 millones de euros aproximadamente, ¿no? Que es un poco la valoración que hemos hecho a priori de cuánto costaría reconstruir eso en función de lo que hemos perdido. Hemos hecho balance de unos 85 millones de euros, que es lo que se ha perdido en infraestructuras en esa zona, ¿no? Cuando hablamos de depósitos de agua, de invernaderos, de cuartos de aperos, de carreteras, es decir, que más o menos costará aproximadamente eso reconstruir. Por tanto, tendremos que buscar un proyecto que realmente sea más fácil convencer a la Unión Europea de buscar los fondos. Yo creo que también esa es una de las vías, la sostenibilidad. Javier Rodríguez, con más preguntas. 3 preguntas, reflexión corta de los 3.
La primera es si como consejera de Agricultura puede garantizar a los agricultores de La Palma que habrá que su gobierno pondrá las herramientas para que haya suficiente agua para garantizar la producción de calidad el año que viene. La segunda, ¿cuándo se sabrá el importe a pagar por las fincas de plátanos sepultadas por la lava? Y la tercera que nos preguntan, que esto es curioso porque lo preguntan varias personas que están aquí, de una manera o de otra, dicen que dentro de la catástrofe tan grande que es normal y después de todo este proceso de reconstrucción, si no sería una alternativa posible cambiar o modificar las zonas de plataneras afectadas por un turismo sostenible, repensar el modelo, pone como ejemplo a Lanzarote y demás, trabajar en este tipo de alternativa conjugándolo con el plátano, si eso lo ven posible. Que la que está produciendo el agua con las desaladoras. ¿Qué le dice? Y el Consejo Insular de Aguas de La Palma. Hemos trabajado con ellos para definir exactamente las necesidades que tenemos para este verano, lo decíamos, ¿no? Y las cooperativas, las organizaciones productoras han hecho el trabajo de definir parcela por parcela, qué parcela está en producción, qué parcela no está todavía plantada, cuándo se van a plantar, y el Consejo Insular de Aguas está haciendo esos cálculos para ver exactamente cuál es la necesidad de agua este verano, porque realmente no tenemos unos datos fiables. Yo creo no se puede garantizar todavía entonces. Lo que tenemos garantizado es la producción de las 3 desaladoras, que son unos 8.000 metros cúbicos, más unos 1.000 metros cúbicos que puede poner el Consejo Insular de Agua. Lo que tenemos que ver es exactamente si con esa producción tenemos para la demanda que hay. Estamos trabajando en definir bien la demanda, porque se habla de 12.000, de 10.000, de 11.000, y como al final lo que hay que hacer es hablar con datos ciertos, pues yo creo que ese estudio es necesario que se haga a nivel de parcela. Yo creo que una vez que tengan ese dato, se podrá saber si podemos replantar el 100% o tendremos que adaptarnos al agua que tenemos. Y yo creo que en ese trabajo está el Consejo Insular de Agua, con los datos que les ha remitido todas las organizaciones de productores. Y bueno, nosotros estamos pues acompañando y mediando entre todos los sectores para garantizar que realmente lo que plantemos tenga agua para regarse. Otra pregunta, ¿cuándo se sabrá el importe a pagar por las fincas sepultadas? Bueno, la idea que tenemos nosotros es hacer este plan de reconstrucción. Precisamente nosotros lo que queremos no es perder fincas, no es que se pierdan metros cuadrados de plátano. Antes hablaba que la pérdida de producción de este año han sido 26 millones de euros que no han entrado en el valle. Yo creo que no nos podemos permitir perder ese motor económico que es para todos nosotros el plátano de los llanos, y por tanto el objetivo, creo que de todos los que estamos sentados aquí, es intentar que reconstruir esa zona y la financiación que sea para reconstruir y para volver a hacer esas parcelas, dejarlas en el estado en el que estaban al principio. A cualquiera de los tres que lo sepa. Sí, la pregunta es en genérico, si alguien ahí sabe cuánto dinero va a recibir un agricultor por lo que perdió en su finca sepultada. Eso no lo sabe. Es un tema de la administración, no un tema de la administración. Yo vuelvo a decir que la idea nuestra es reconstruir, no pagar por lo que está debajo. Es decir, que la idea nuestra es que se pueda reconstruir, buscar los fondos para reconstruir, para que esa persona, ese agricultor, vuelva a tener su finca y vuelva a producir. Ese es el objetivo y en eso estamos trabajando, porque entendemos que no podemos permitirnos perder esa zona. Y cuando hablabas también del turismo, yo creo que el turismo también asociado a la agricultura también podría ser también una oportunidad, pero yo creo que eso es quien lo tiene que decidir también, es el sector y los propietarios, los afectados, en el marco de este estudio, porque es perfectamente compatible. Ya la ley del suelo dice que hay un uso complementario, es compatible poder tener un uso turístico en una zona agrícola, ¿no? Sí, porque la idea de intentar no perder ninguna me resulta contradictorio con lo que decíamos antes de Balbuena en cuanto a viviendas, ¿no? Habrá zonas de la colada donde se pueda o donde no se pueda actuar. Pero no es lo mismo fabricar sorribar que levantar vivienda. Sí, entendemos que sí. Entiendo que sí, pero aparte de eso, creo que es interesante, ese costo saldría de ese estudio. Porque si hay una zona determinada donde hay un punto que por las condiciones de esos rivas son excesivamente caros, pues tal vez hay un metro, X metros de superficie que habrá que expropiar, pues en ese momento pues habrá que darle una solución en ese momento, donde en ese estudio es donde tiene que definir claramente todas esas variables que pueda haber. Nosotros somos partidarios de que el espacio que se ocupe por la carretera a la costa, pues pase a esa bolsa común e intentar que los agricultores afectados sean afectados más, como quien dice, por la lava, porque al final pues se indemnice con el precio antes del 18 de
de septiembre del 21, pero está claro que, bueno, creo que ese son cosas del objetivo final del estudio socioeconómica que nos permite desarrollarlo, vía científico, vía turística, vía servicio, pero que al final pues tendrá que ser algo final, pero que nos permite de alguna manera obtener recursos de ese volcán que tanto daño ha hecho, pero que tenemos que pensar en ese repensar La Palma de cara a 20 años, y por lo tanto esa parte también tiene que estar dentro de todo lo que sea. No nos corresponde a nosotros como agricultores, pero sí que queremos es que no se pierda ningún metro. En La Palma marcaron un ritmo de crecimiento que no ha tenido esta isla, ¿no? Pero sí, precisamente, sí, el próximo bloque tendrá que ver con el turismo y con el comercio, pero la consejera de Desarrollo ha dicho antes que el POSEI está garantizado hasta el año 2023 y después de 2023, que es el año que viene, año y medio. Efectivamente, después tendremos que de aquí al 2023 seguir presentar este plan de reconstrucción a la Comisión Europea y convencerlos para que nos dejen ampliar las ayudas mientras podamos reconstruir. Es decir, depende todo también del resultado de este estudio. Va a ser el que nos va a guiar el trabajo en los próximos años. Por eso es tan importante hacerlo bien, por eso están 8 meses por el tema de hacerlo con pies de plomo, por la dificultad que tiene y porque va a ser importante para la reconstrucción. Entiendo ya rápidamente que en la puerta de la financiación europea no está cerrada. Bueno, dijo el comisario europeo, lo dijo cuando vino a La Palma, dijo que La Palma es importante para Europa, igual que Europa es importante para La Palma. Gracias, que vaya todo bien. Nosotros abrimos un pequeño paréntesis para dar paso al siguiente bloque, el que hablaremos precisamente del turismo y el comercio también afectados por esta situación. Gracias. Repensar La Palma. Yo creo que el significado de las palabras es muy importante, lo estamos viendo, ¿no? El tener que improvisar medidas para salir de una situación extraordinaria en la que quizás no habíamos pensado lo suficiente. Abrimos un tercer bloque de turismo y comercio. Saludamos. Luego, en el despliegue de las líneas que se pusieron en marcha el martes siguiente al domingo, fue 65 millones. Y luego, posteriormente, la parte más importante, que es el plan tenía 3 fases, que era el impacto. El plan, ahora sí. El plan tenía 3 fases, que era analizar el impacto y evitarlo, la parte económica que fuera muy dolorosa en un primer momento, que fue la suspensión de las cuotas, no por 6 meses, que fue lo que salió por el Consejo de Ministros, sino por 1 año. Y luego una segunda, que era la recuperación, que es la fase en la que estamos ahora, donde se abrieron líneas específicas a través de un banco de microcréditos, que es Microbank, de 65 millones. La actividad, que es probablemente la parte más difícil y la que en todos estos procesos siempre necesita más apoyo. Líneas de financiación que al final acaban en una economía local protagonizada por el pequeño y mediano comercio. ¿Están llegando esas ayudas? Bueno, las ayudas no están llegando. Es cierto que en los primeros meses de la erupción volcánica, el último trimestre del 2021, se pusieron en marcha líneas de ayudas directas por parte de las administraciones gestionadas a través de la Cámara de Comercio, pero todavía no se entiende el concepto de que en la isla de La Palma, pese a que es declarada zona catastrófica, hay empresas directamente afectadas, pero también hay un importante número de empresas indirectamente afectadas que no han recibido un solo euro a día de hoy. Entonces hay otro problema, que con independencia de que los créditos, los avales, los aplazamientos estén totalmente a disposición de las empresas, hay algo que dificulta el acceso a ellas y es la falta de liquidación.
que tienen las empresas en este momento, ¿no? Hablamos de ceros turísticos completamente, de cierres y parones muy prolongados en el tiempo que todavía causaron aún más daño en esta pequeña economía que ya venía arrastrando importantes secuelas de la crisis del coronavirus. No sé si hay alguna explicación para que se hayan llegado las ayudas, no lo habrán preguntado. Bueno, la burocracia administrativa y los tiempos, todos hemos coincidido y lo hemos escuchado a lo largo de la mañana, que no responden a la realidad social y económica que tiene la isla. Somos conscientes de que hay voluntad y se está trabajando en ello, pero la realidad es que todavía no han llegado. Las únicas iniciativas que han llegado a las que pueden concurrir empresas que no son directamente afectadas son las únicas puestas en marcha por el Cabildo Insular, que son anuales, que van directamente ligadas al fomento del empleo, pero cuando hablamos de liquidez, de solvencia, de contribuir a que esas empresas que en el futuro pueden ser viables lleguen a puerto o lleguen a orilla, muchos nos tememos que muchos van a llegar o no van a llegar directamente a la orilla. Hay otras que siguen ahí en un lugar donde no se puede acceder, nos trasladan. Se le sigue cobrando la cuota de los autónomos a esos negocios que están encortonados cerrados. Sí, es cierto que hay todavía algunos casos puntuales, han iniciado procesos de reclamación porque se les sigue cobrando la cuota de autónomo, pero también en esos establecimientos hay una laguna burocrática y es que siendo conscientes de que son damnificados no pueden concurrir todavía a ningún tipo de ayuda. Que no vaya por la línea de los aplazamientos que se convierten en losas de pladur, que al final son losas de cemento que impactan directamente en las estructuras económicas de las empresas. Pero hablamos de aplazamiento, no de cancelación. Y a veces los términos son importantes también. Todo esto, al final, el comercio local es también un eslabón de una cadena, y antes hablábamos del modelo turístico de la isla de La Palma. Todo Capote. Podemos decir que tenemos muchas conexiones aéreas para este verano, pero nos faltan camas de una cadencia ya anterior. ¿Cómo tiene que ser ese repensar La Palma turísticamente? El repensar La Palma turísticamente, ¿se oye? Ahora sí se oye. Repensar La Palma turísticamente, pues nos faltan camas. Está claro que Puerto Nao está cerrado, lo que supone Puerto Nao son 3.500, 4.000 camas, más las 1.000 que se ha llevado el volcán. Estamos contando que tenemos 5.000 camas menos. Con 5.000 camas menos y solo 11.000 camas no podemos ir a ningún sitio. Ahora mismo en el verano la situación turística no está siendo buena. Todos pensábamos que el volcán nos iba a atraer a más turistas y pensábamos que turísticamente el verano iba a estar salvado por Cumbre Vieja, pero no está siendo así. Las ocupaciones y las previsiones que tenemos para este mes de julio en ocupación hotelera y extrahotelera no son buenas. Estamos por debajo de cifras del verano pasado, con lo cual es preocupante. Tenemos las conexiones aéreas, es verdad, se ha trabajado por ello y se ha hecho un plan de acción bastante intenso desde el 1 de enero hasta finales de junio. Creo que se ha hecho una promoción turística como nunca se había hecho en la isla de La Palma, pero no ha sido suficiente. Y eso ha conllevado encima el problema de no tener las camas suficientes. Necesitamos volumen, los turoperadores necesitan volumen de camas y las compañías aéreas necesitan también ese volumen para poder contratar camas y no las tenemos. Puerto Nao pues nos delimita muchísimo en ese volumen para que los turoperadores puedan apostar por la isla de La Palma, y con lo cual es un problema añadido que no tenemos. El verano ya lo tenemos encima, ya no se puede hacer nada más para el verano, sino que esos aviones que tenemos de conectividad aérea ahora mismo confirmados se llenen todas las plazas para que por lo menos podamos salvar un poco más el verano, pero la ocupación actual que tenemos, que es de un 70%, está muy por debajo de lo que fue el verano pasado. Con lo cual, si esto ocurre, pues realmente no vamos a tener una recuperación este verano, y el volcán realmente no nos está dando lo que nosotros pretendíamos del Cumbre Vieja. No me preocupa ya tanto el verano porque lo tenemos encima, me preocupa mucho más el invierno porque dependemos del mercado emisor europeo y no tanto del peninsular, y ese volumen de camas que nos falta no lo vamos a tener, con lo cual en ese plan que todos
todos hablan de ese plan Renace, que hablamos del agua, que hablamos de la agricultura, todo lo que va a venir de Europa, pero no veo proyectos turísticos nuevos. Y incluso a quien tiene pequeños proyectos para incentivar y potenciar más camas turísticamente en la isla de La Palma, están teniendo muchísimas complicaciones para que les aprueben esos proyectos de camas, lo cual yo creo que nos deberíamos plantear seriamente el tema de las camas turísticas en la isla de La Palma. Creo que necesitamos, ya sea sostenible, evidentemente tenemos que hacer proyectos sostenibles, y dentro de esos proyectos sostenibles tenemos que llegar a una meta que pueden ser las 25.000 camas turísticas en La Palma. Sin ello, ya establecido previamente. Claro, sin ello no podremos lograr el que vengan más turoperadores o que venga mayor conectividad a la isla de La Palma si no tenemos esas camas turísticas, con lo cual no veo esos proyectos actualmente, con lo cual se piensa de mucha reconstrucción, pero esos proyectos no los veo sobre la mesa. Insisten mucho en que diga esto. ¿Hasta cuándo vamos a seguir pagando seguridad social? Dice una de las personas que está aquí. ¿Qué plan de futuro hay para Puerto Naos y La Bombilla? O sea, que esto no les compete naturalmente, pero es una preocupación enorme que tiene la gente aquí, eso hay que decirlo. ¿Cuándo nos van a considerar damnificados a que estamos en Puerto Naos y La Bombilla, que seguimos pagando tributos y demás, a pesar de que no hacemos más gente pagada, ¿no? Hay otra pregunta por aquí que dice sobre esto de repensar el turismo. Son dos. Una es cómo vamos a evitar que grandes propietarios compren ahora las propiedades para explotarlas turísticamente, si no serían necesarias ayudas para la reconversión de terrenos rústicos y agrícolas en establecimientos turísticos pequeños, sostenibles y sobre todo propiedad de la gente de La Palma y no de grandes inversores externos, dicen por aquí. Y otro que pregunta por qué no y cómo aprender a aplicar el modelo de Lanzarote sobre la reconstrucción en la isla de La Palma, que habla de los centros de arte, cultura y turismo y todo eso que ustedes conocen perfectamente. Si eso es posible, si es eso lo que debemos hacer y cómo se hace. Esas son las tres preguntas. Son muchas. Son muchísimas, sí. Nos quedamos con alguna, a lo mejor la más directa, pero mientras tanto sí me gustaría preguntarle al director de CaixaBank en Canarias por el que no sé si lo han calculado, los casos con los que se han encontrado, no solo a la hora de pagar indemnizaciones, pero no sé si créditos para invertir. Los casos, ¿te refieres al número de peticiones que tenemos en este momento? Una vez que estamos ante una emergencia volcánica, una situación extraordinaria, se habrán transferido muchas líneas de financiación para solucionar problemas, pero no sé si en estas preguntas que les han planteado ha habido un incremento o han notado una solicitud de créditos de inversión. Sí, la segunda parte del plan que habíamos preparado era básicamente la reactivación en este momento y por eso se hacía a través de Microbank, es un banco que funciona en base a los proyectos y no... Ahora sí. Funciona en base a los proyectos y no a las garantías, y ahí tenemos en este momento casi 200 operaciones, lo que llamamos en el tubo, que se están analizando desde el inicio. Necesitamos para continuar subsistiendo ayudas directas, claras, que vayan precisamente a mantener las estructuras de nuestras empresas débilmente ya afectadas, ¿no? Pero sobre todo transversalidad y hablar en clave del futuro ya para La Palma. Ayudas que empezamos con este gobierno no están llegando. Mercedes Hernández, presidenta de FAE, Federación de las Asociaciones Empresariales de La Palma, Alfredo Capote, director comercial del turismo, y también Ramón Fuerte, director territorial del CaixaBank. Muchísimas gracias. Nosotros abrimos un último paréntesis antes de entrar en la recta final, quizás la más importante: vivienda, impacto social de esta situación en la que nos encontramos. Un filo de esto.
Llanos de Aguilar, y con un último bloque, vivienda, impacto social, Víctor González, director gerente de Visocan. Buenos días. Buenos días. Juan González, portavoz de una de las plataformas de afectados, y Tamara Batista, pedagoga. Vamos a ver si aprovechamos estos últimos minutos que nos quedan. Recuerdo unas declaraciones de Visocan en el que se decía, bueno, que se está actuando de la manera que se hace habitualmente, con la entrega de viviendas sociales sin la titularidad de suministros, sin habiendo llegado las ayudas a los enseres para, después de la foto de las llaves, entrar a vivir. ¿Hay otros posibles procedimientos para agilizar? Bueno, nuestro ámbito de actuación es poner a disposición a las familias las viviendas en condiciones de ser habitadas. El tema de los suministros es una cuestión normativa. Nosotros no podemos hacer un contrato de suministro a nombre de una familia que tiene el contrato de alquiler. Está así establecido por normativa y un requerimiento de las compañías suministradoras. Entiendo que se actúa de una manera habitual. Es habitual, nosotros tenemos que tener todas las autorizaciones pertinentes para que desde que se firme el contrato de alquiler, esa familia pueda sobre la marcha contratar el suministro de agua y de luz. ¿Se pueden activar mecanismos extraordinarios de cara a una próxima situación similar? Es que el procedimiento es automático. En el mismo momento que se firma el contrato, con el apoyo que le damos desde Visocan, el contrato se hace en el mismo día, no tiene por qué retrasarse. Nosotros incluso en esos días intentamos con la compañía suministradora que fuera lo más ágiles posible para que esas familias se pudieran instalar lo antes posible. Pero es una cuestión normativa, una cuestión que nosotros no podemos modificar. Lo digo por los plazos, ¿no? Entiendo que es habitual cuando no se había contemplado una posible erupción y no estamos ante una situación extraordinaria. Se anunciaron 400 viviendas modulares para el mes de abril, yo sé que no es su competencia, ahora se habla para el mes de agosto. Ya. Yo de lo que puedo hablar es de lo que ha hecho Visocan. Nosotros nos pusimos a trabajar desde la semana siguiente de iniciarse la erupción del volcán. Intentamos localizar en el valle todas las viviendas desocupadas que pudiéramos comprar y terminamos 2 promociones inacabadas, una en Tazacorte y otra en Los Llanos, negociando con los promotores para que la terminaran lo antes posible y ponerla a disposición. En octubre ya estábamos entregando viviendas en Fuencaliente y antes de finalizar enero habíamos entregado ya las 100 viviendas de las que estoy hablando. Y unas 30 viviendas sueltas que compramos en diferentes promociones, tanto en Los Llanos como en Tazacorte, que fueran susceptibles de terminar en un espacio corto de tiempo para poner a disposición de la familia. Recientemente, hace 15 días, hemos comprado una promoción en en Breña Baja, en Finca Amado, que la estamos terminando de revisar, ultimar, para empezar a entregarlo antes que podamos, pero eso lleva un tiempo. Las viviendas están como están, estamos hablando que en la mayoría de los casos, aunque estén terminadas, son viviendas que llevan años sin ser ocupadas, y por poco que se invierta hay que invertir un poco de tiempo en ponerlas en condiciones óptimas para que una familia la pueda vivir desde el día siguiente, ¿no? Me parece fundamental lo que nos va a poder aportar Tamara Batista, pero antes tengo que preguntarle a Juan González en general, y hemos visto los plazos que se están llevando a cabo, todo lo que se ha hecho y lo que queda por hacer, ¿cómo están? Bueno, en principio se ha hecho muchas cosas. Yo creo que se está trabajando con las administraciones bastante, pero lo que echamos en falta es que es de una manera muy descoordinada. No hay un solo plan, hay muchísimos planes. Un plan del Cabildo, dentro del Cabildo varios planes dentro de la consejería, en el gobierno un plan, varios planes dentro de las distintas consejerías, transición ecológica, vivienda. No hay un único plan, no hay coordinación en los mismos. Echamos en falta incluso la financiación para esos planes, no hay una ficha financiera, no se habla de plazo, no se habla de lo que hay que hablar ahora, lo primero las personas, siempre se habla del hábitat de un sitio, el hábitat del otro. Las personas hemos quedado retrasadas o al final. Se habla de carreteras, pero no hay un plan único, con una financiación única, con una ley única y con una única dirección, que yo creo que es donde podemos llegar, donde participemos todos. Eso es lo que echamos en falta.
agradecemos todo lo que se hace. De verdad que se está haciendo, pero de una manera descoordinada. Todo el mundo tiene ese afán, esas ganas, pero no hay coordinación ni hay un solo plan. Eso ya hemos enfadado. Y con esto, Tamara Batista, pedagoga, emocionalmente hablando, ¿con qué se han encontrado a la hora de atender a las personas y en qué grado puede afectar que esta situación se prolongue en un tiempo sin tener esa perspectiva temporal que yo creo que es lo que hace falta, ¿no? Poder poner que sea aproximadamente una fecha? Bueno, comentarles que en el caso de salud mental, los casos que más nos hemos encontrado son casos de ansiedad, ¿no? Cuadros de ansiedad, bastantes síntomas de ansiedad, tanto población normalizada como aquella población que ya tiene un trastorno mental, que ya estaba un poco lidiando con su propia situación y se le añade esta, ¿no? La emergencia volcánica. Pues un poco es eso, un perfil, un poco de ansiedad, y una ansiedad que si no se gestiona a tiempo puede desarrollarse en una depresión. Desde salud mental siempre tratamos de abarcar desde las edades más pequeñas, desde infantiles hasta la edad más adulta, ¿vale? Para poder un poco atajar en lo que es el día a día. Es verdad que las medidas jurídicas, legales, financieras, los proyectos hay mucho, supone tiempo, ¿no? Supone a lo mejor 2 años, 3 años, como ya han mencionado anteriormente los ponentes. Por lo tanto, yo creo que el trabajo más inmediato que se puede hacer, tanto en los llanos como Tazacorte, El Paso y el resto de los municipios de la isla, es la intervención psicológica, ¿no? Es un aporte que tanto para las familias como para las personas allegadas puede suponer un alivio enorme. Sí, sí. Y conforme se vaya prolongando el tiempo, la situación se puede agravar. Exactamente, sí. Pues, Tamara Batista de Salud Mental, La Palma, de verdad, muchísimas gracias. Creo que era fundamental en ese aspecto emocional al que hacía incluso referencia el presidente Ángel Víctor Torres en su intervención primera. También Juan González, representante de nuestras personas afectadas, y Víctor González, gerente de Visocan. Nos quedan 2 minutos. Yo quiero darle las gracias a todas las personas que han participado, quiero darle las gracias a quienes han transmitido las preguntas, a todas las autoridades aquí presentes, y lo que sí me gustaría es darle la última parte, los últimos segundos de este programa a las personas afectadas por la erupción. En un corte de 40 segundos que tiene un nombre, es Carlos Denis, que creo que es una persona muy conocida en la isla de La Palma, creo, me atrevo a decir también que muy querida, y que sencillamente tiene un mensaje para... Ha sido muy lento, llevamos ya casi 1 año. Por favor, yo sé que no es fácil, los políticos no lo tienen fácil los que llevan el tema, pero por favor, a ver si se puede hacer lo más rápidamente posible el tema, sobre todo el tema de las ayudas y ayudar a la gente y hablarle a la gente y aclararle a la gente por todas las dudas que puedan tener para que el día a día pueda ser mejor y los corazones no se enfermen y las mentes no se enfermen, porque esto ya es un largometraje bien duro, esto es terrible, ha sido muy lento, llevamos ya casi 1 año. Por favor, yo sé que no es fácil, los políticos no lo tienen fácil los que llevan el tema, pero por favor, a ver si se puede hacer lo más rápidamente posible el tema, sobre todo el tema de las ayudas y ayudar a la gente y hablar a la gente y aclararle a la gente por todas las dudas que puedan tener para que el día a día pueda ser mejor y los corazones no se enfermen y las mentes no se enfermen, porque esto ya es un largometraje bien duro, esto es terrible, ha sido muy lento, llevamos ya casi 1 año. Por favor, yo sé que no es fácil, los políticos no lo tienen fácil los que llevan el tema, pero por favor, a ver si se puede hacer lo más rápidamente posible el tema, sobre todo el tema de las ayudas y ayudar a la gente y hablarle a la gente y aclararle a la gente pues todas las dudas que puedan tener para que el día a día pueda ser mejor y los corazones no se enfermen y las mentes no se enfermen.